Hola, buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Seguimos en el programa Las Pulsiones. A ver si llega alguien, que creo que funciona, pero no estoy segura. Bueno, vamos a continuar con la cuestión de el campo del sujeto y el campo del otro con mayúscula. No llega nadie. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Esa es la cuestión. Bueno, entonces, ¿cómo el sujeto llega a entrar en el lenguaje? ¿Cómo ese sujeto viviente y la falta que está de su lado y ese otro con mayúscula y la falta que está de su lado, ¿no? Que habíamos hablado de dos faltas, una del lado del sujeto y otra del lado del otro con mayúscula. Entonces, pongamos que el otro con mayúscula es la madre y el sujeto es el niño, ¿no? El niño que va a acceder al campo del lenguaje. Entonces, vemos al niño acceder, ¿no? en sus porqués, ¿no? Él en las fallas del otro con mayúscula es donde va a acceder a ser un sujeto deseante. Hola Paola, gracias. Entonces, este ser un sujeto deseante, ¿cómo lo va a conseguir? ¿No? Él va a decir por qué tal, por qué cual, una serie de porqués. Pero ¿por qué me dices eso? ¿Qué quieres? ¿Por qué me dices eso? ¿No? Entonces, a esa falta en el otro con mayúscula, ¿no? En esas fallas del discurso que el niño encuentra, ¿cómo va a responder? Con su propia falta. Habíamos visto, a la falta del otro con mayúscula va a responder con su propia falta. Es decir, van a ser pasos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el paso que va a dar el niño cuando en esa no respuesta, porque hay algo en el otro con mayúscula que para el niño siempre va a ser un enigma, que es el deseo del otro con mayúscula, ¿no? Hola Fernando Ámez, hola Elena. Entonces, a la falta del otro con mayúscula, a la falta de respuesta, en tanto no le puede decir qué es lo que quiere de él, no hay respuesta directa. Entonces el niño va a responder con su propia falta, con un ¿me puede perder? Acuérdense que la falta del sujeto, del lado del sujeto, era que había la pérdida de su inmortalidad. Cuando él llega a pensar, ¿me puede perder? Los niños juegan a te voy a perder o me vas a perder, ¿no? En su discurso es muy común encontrar esos términos, ¿no? Hola Marisa, hola Marta. Entonces, pero son formas para entrar en el lenguaje. Los padres no tienen que alarmarse en ese sentido mientras sea discurso, ¿no? Pueden llegar a decir ojalá te mueras o me voy a morir, ¿no? Quiero morirme, ¿no? O sea, refiriéndose a la muerte del otro o a la propia muerte, a la desaparición del otro o a la propia desaparición.
pero es la forma de alienarse a esos términos, al término muerte, al término vida, al término libertad. Es decir, que el hecho de que los objetos de deseo, ¿no? ¿Por qué tal cosa? Pero me dice, y le responde, pero me dices eso, pero ¿por qué me dices eso? Y no me dices otra cosa, ¿no? ¿Qué me quieres decir con eso? Digamos, va a hacer que ese deseo del sujeto se vaya enlazando al deseo del otro con mayúscula, que en definitiva sabemos que va a terminar siendo el mismo, porque la fórmula del deseo del sujeto va a ser que es el deseo del otro con mayúscula, ¿no? En el sentido que va a ser el inconsciente del sujeto, ¿no? Ese deseo del otro con mayúscula. Pues el deseo del sujeto va a ser el deseo del otro con mayúscula, va a ser el deseo inconsciente, forjado en la alienación al significante, ¿no? Es porque habitamos el lenguaje que vamos a llegar a ser sujetos deseantes. Solo los que hablamos podemos ser sujetos del inconsciente. Hola Carlos, buenas tardes. Entonces, este hecho, ¿no? Que lo que va a permitir la juntura entre el deseo del sujeto y el deseo del otro con mayúscula, por eso planteamos dos campos, va a ser por medio de las dos faltas, ¿no? En tanto a la falta precedente, respondo con la falta antecedente. A una falta voy a responder con mi propia falta, y eso va a hacer la conjunción, ¿no? Eso va a hacer que yo entre en el campo del deseo, que el niño entre en el campo del deseo, ¿no? Vemos que también es por aprecur, también es, ¿no? Va a ser un proceso tal que en un tiempo posterior va a entrar el tiempo anterior, ¿no? Y esta cuestión de la alienación significante, que algo que siempre tenemos que hacer cada vez que aprendemos algo, nos tenemos que alienar en los significantes de esa cuestión, ¿no? Si queremos formarnos como psicoanalistas o formarnos en el pensamiento psicoanalítico, tenemos que alienarnos a los significantes psicoanalíticos, ¿no? Y siempre por medio de un otro hablante, por medio de otro psicoanalista, ¿no? ¿En qué sentido? Que tiene que prestarnos su deseo, para que nuestro deseo, ¿no? Eso se habla del deseo del analista, digamos, el lugar del analista tiene que estar ocupado solo por el deseo del analista, ¿no? Ninguna otra cosa. Ese deseo del otro con mayúscula, ¿no? Entonces, es en esas fallas, en esa, ¿no? Digamos, un tiempo va a ser la alienación a los significantes y otro tiempo va a ser el tiempo de la separación, de la desaparición, ¿no? de llegar a mi propia falta, ¿no? En tanto, me voy a, ¿no? Como el niño decía, ¿me puede perder? ¿Puede perderme? ¿No? Este va a ser el tiempo, en el tiempo del análisis sería el tiempo de la transferencia, ¿no? Donde se va a inaugurar mi deseo, el deseo del paciente se va a inaugurar en ese encuentro con el deseo del otro con mayúscula, en las fallas del deseo del otro con mayúscula. En las fallas no es un fallado o equivocaciones, que también las hay, sino que es en ese enigma que presenta para el paciente el deseo del analista, que a veces te dicen los pacientes, pero ¿cómo puede usted desear tanto el psicoanálisis? ¿Cómo
¿Cómo le puede entusiasmar de esa manera? ¿Cómo está tan segura de que esto es eficaz? ¿No? Digamos que estás en ese campo simplemente en el orden de alienado a los significantes psicoanalíticos que han hecho nacer ese deseo del psicoanalista, ¿no? Hola, Paula. Entonces, hay una cuestión, esta dialéctica, esta alienación. Hay diferentes tipos de alienaciones, ¿no? Esta alienación psicoanalítica se dice, ¿no?, ni uno ni otro. ¿En qué sentido? Pues se habla, por ejemplo, de la palabra bel, que quiere decir alienación, ¿no? El bel exhaustivo, que sería un tipo de alienación donde es o esto o lo otro. En una elección, ¿no?, o eliges uno o eliges el otro. Pongamos, en la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo se debate entre la vida y la libertad, y el amo se debate entre la muerte o la libertad, ¿no? Ambos tienen que quedar en una situación de, ¿no?, si eligen por la alienación exhaustiva, o tienen que elegir una o tienen que elegir la otra, y no se puede vivir una vida sin libertad o una libertad sin vida, no se puede vivir una muerte sin libertad o una libertad sin muerte, ¿no? Digamos, cualquiera de las dos, esa alienación no permite pensar en la dialéctica. También está la alienación equivalente, ¿no?, que es una alienación que es esto o lo otro. Es decir, puedes elegir, se llama equivalente porque da igual que elijas una u otra, ¿no? La otra era exhaustiva, o esto, ¿no? Entonces, hay una tercera que el psicoanálisis plantea, que es ni esto ni lo otro. ¿En qué sentido? Que es esto y lo otro. Es un y, ¿no? Es decir, el esclavo elegiría una vida con unos límites. Para tener vida tiene que poner límites a su libertad, y el amo, para no morir, tiene que poner límites a la libertad. Porque la única libertad que tendría sería de morir, ¿no?, y el otro de vivir una vida cercenada de todo, ¿no? También es la bolsa o la vida, ¿no? Es otra alienación, otra frase que nos permite pensar, pensarla desde este tipo de alienaciones, y nos da diferentes resultados, diferentes realidades, diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, este uno y otro es la alienación que el sujeto hace en el otro con mayúscula, ¿no? Es decir, no hay sujeto sin otro con mayúscula, ni hay otro con mayúscula sin sujeto. No es que el lenguaje ande por ahí suelto, pero es exterior al sujeto, el lenguaje, ¿no? Lo más importante del sujeto está en su exterior, ¿no? Incluso dijimos en uno de los programas que lo más importante, otra cosa importante del sujeto era ese vacío
le llamábamos objeto A, que es compacto, en el sentido, está muy bien dicho, compacto con M y con separado pacto. ¿En qué sentido? Que era como, lo podemos representar topológicamente como la rueda, como una llanta de una rueda de coche, ¿no? Donde hay un agujero interior a la propia estructura de la rueda, ¿no? Que ese sería el lugar del objeto A, es un vacío sin el cual la rueda no sería rueda y sin el cual no se podría poner en contacto con el exterior, ¿no? Es lo que le va a permitir articularse en un coche. Es en el caso del sujeto, ese objeto A, que decíamos que era lo más éxtimo, hablamos de extimidad, que es exterior, y es lo que le permite conectar ese objeto, que tiene que ser objeto perdido, porque tiene que ser vacío, ese objeto que, si pensamos la pulsión, los objetos de la pulsión como objeto oral, el pecho como pecho perdido, porque si no, la anorexia sería que tienes el objeto sin perder, tienes el objeto A, ¿no? Está taponando el objeto pecho, taponando la boca, ¿no? Está saciado el anoréxico, está ahito, está lleno, saturado. O, digamos, la mirada tiene que estar perdida, ahí donde ponía, ¿no? Me mira la realidad. Yo pongo la mirada, tengo la mirada perdida y la realidad me mira. Y yo miro donde está mi mirada. Y si la mirada está en mis ojos, ¿no? Me quedo ciego, ¿no? Y si la voz está en mi garganta, estoy mudo, ¿no? Es un decir para que veamos que el objeto A, o otro de las, ¿no? Porque claro, el otro con mayúscula, esa falta, que decíamos que era que, porque yo tengo que ir al otro con mayúscula a constituirme como sujeto. Y para que eso sea posible, el otro con mayúscula tiene que estar agujereado, ¿no? Tiene que tener forma de objeto A, ¿no? Digo, tiene que ser en el nivel del deseo, del objeto que causa mi deseo de qué quiere de mí, por qué me dice eso, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque cuando los niños preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cual? Una pregunta le respondes ¿y por qué eso? Y le respondes otra vez ¿y por qué tal? Y es interminable, es un por qué interminable, ¿no? Interminable porque lo que él está averiguando es el enigma del deseo del otro con mayúscula. Y lo que está haciendo es articularse, ¿no? Forjar su deseo, ¿no? Porque decíamos que los deseos desean deseos, en el deseo del otro con mayúscula, ¿no? Porque el deseo, ¿no? Además de ser metonímico, ¿no? Se tiene que constituir en ese intervalo entre el significante primero que representa al sujeto y el significante segundo que está reprimido, está inconsciente, ¿no? Para que se constituya como deseante, tiene que ser entre esos dos significantes, ¿no? Entonces, decimos que la pulsión, ¿no? Bueno, el objeto A, habíamos visto que era el objeto de la pulsión y es el objeto que causa el deseo, ¿no? El goce y el deseo son diferentes, pero no faltan ninguno de los dos en la constitución del sujeto, ¿no? Están presentes, ¿no? Es uno y es el otro, es el deseo y es el goce, ¿no? El objeto A se llama, a nivel, cuando hablamos de goce, es el plus
goce, el plus de gozar, dice, como la plusvalía, el plus goce. Y a nivel del deseo, es el objeto causa el deseo, ¿no? Nunca es la meta, porque, ¿no?, decimos que es presubjetivo, está en la constitución del sujeto, ¿no? La pulsión es, ¿no?, es para hacer el movimiento pulsional, para rodearlo, es como objeto perdido, ¿no? Todo esto luego es en términos de frases, ¿no? Digamos, la frase que yo escucho, ¿no?, solo me quedo con aquello que me interesa. Por eso yo perforo la frase del otro, selecciono, recibo de lo que he escuchado lo que a mí me ha interesado. Puedo escuchar una frase que nada tiene que ver con la frase que me han dicho. Por eso que nunca tengo que estar seguro. Bueno, si estoy seguro de que el otro me ha dicho esto o aquello, ya es un síntoma mío, ¿no? ¿La voz es del lenguaje o del sujeto? Pregunta Carlos Fernández si la voz es del lenguaje o del sujeto. La voz, ¿no?, ten en cuenta que es algo que se va a constituir, ¿no?, en la relación del sujeto con el lenguaje, del sujeto con el otro con mayúscula, ¿no? Lo que podemos diferenciar es la voz y la palabra, ¿no? No tanto, digo que no tanto si es del sujeto o del lenguaje, porque se va a constituir en el lenguaje, ¿no? Pero sí, bueno, podríamos decir que es del sujeto, en tanto es un objeto perdido, es pulsional, ¿no? Tendría más que ver la voz con la pulsión y la palabra con el deseo, ¿no? Como, ¿no?, para discriminarlo, discernirlo, es como si vieras un mapa que todo pertenece al mismo territorio que está, ¿no?, trabajado desde el mapa, y tú discriminas una zona de otra, pero sabes que el territorio, ¿no?, tiene varias zonas, no las puedes separar, ¿no? Digamos, discriminar el campo del sujeto y el campo del otro es más que nada para diferenciar las dos faltas, ¿no? ¿Cuál es la falta del sujeto que está en cuestión y cuál es la falta del otro? Para que, por esa vía de las faltas, ¿no?, entre dos faltas, entro en el campo del deseo. Porque no es que vaya a entrar en el otro con mayúscula, ni soy un sujeto sustancializado o formado. Es temporal, es una temporalidad, tanto el sujeto como el otro. Cada vez que hablo, se forja el otro con mayúscula. Cada vez que digo una palabra, que empiezo a hablar, ¿no?, me estoy alienando en el otro con mayúscula. Cada vez que hablo, me tengo que dirigir al otro con mayúscula. Y cada vez que escucho, también. Entonces, el hecho de que la voz está perdida me permite hablar, ¿no? Que la voz es un objeto perdido, ¿no?, me permite hablar. Si yo pienso en hablar, vieron que a veces uno se pone nervioso porque va a tener un encuentro donde sus palabras pueden ser importantes, o uno teme que sus palabras le lleven a un destino o a otro en la conversación. Entonces está tan pendiente de hablar bien, de pronunciar, de trabajar su voz, ¿no?, pensando que la voz la tiene en la garganta, que al final se puede quedar. Hay actores que se quedan mudos en medio de la escena, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban muy preocupados por la voz, ¿no? Cuando
me entrego a la situación, ¿no? Ya veré después qué pasó. Yo ya no puedo hacer más. Yo tengo la preparación que tengo, ¿no? Pongamos el ejemplo del actor. Yo como actor ya me he preparado mi papel, estoy articulado con el resto de los personajes, con el resto de los que trabajan en la película, y ahora, ¿no? Yo me juego a lo que sea, ¿no? Es una situación, estoy forzosamente entregado a la situación, no puedo ya decidir, ya he decidido, ¿no? Cuando el niño nace ya no me importa quién decidió que naciera, nadie decidió, nací. Porque las cosas no hay que pensar en los orígenes, sino en los hechos acontecidos. Has nacido, ¿no? Digo, porque a veces nos preguntamos, ¿y quién me trajo al mundo? ¿Quién decidió por mí? No hay derecho, me pusieron este nombre y no me gusta. ¿Por qué me pusieron este nombre? No es el por qué, el por qué, el por qué. Ya sigo en esa, ¿no? En esa indecisión de entregarme a lo que soy, un sujeto deseante, ¿no? Que decíamos, a veces uno prefiere tener el deseo abolido, ¿no? Que hablábamos de la tragedia, que hablábamos del duelo, ¿no? Entonces estoy en una vida entre espectros, entre fantasmas, o me quedo entrampado en cualquier situación de la realidad, ¿no? Con el deseo entrampado en una racionalidad concreta o en un sentido concreto, en una seguridad, en una certeza, que cualquiera de los dos es bastante... llevan a la detención, al detenimiento del sujeto, al no crecimiento, ¿no? Y el crecimiento es inevitable, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo para no crecer, ¿no? Es un trabajo extra, es una energía que uno gasta en contra, ¿no? En querer quedarse en el pasado, ¿no? Porque no hay posibilidad de detenerse. A veces uno dice, bueno, hasta aquí, yo estoy bien así, ya no quiero más, ¿no? No voy a leer más, no voy a estudiar más, no voy a hablar más de manera espontánea, no me voy a jugar más, no voy a aprender nada nuevo porque ya sé lo suficiente. Entonces, ¿no? El problema es que pierdo todo lo anterior, ¿no? El problema es que cuando uno se detiene sus procesos, detiene su inteligencia. La inteligencia no se tiene, es un mecanismo, ¿no? Es algo que se produce entre varios. No hay nada para lo que también habla de esta cuestión ¿no? De que un deseo aislado no existe. Un deseo es entre deseos, ¿no? Por eso que un hombre solitario tampoco existe. Un hombre es entre otros hombres. Ya sé que en el fondo todos somos solitarios. Somos animales solitarios que tenemos que vivir en comunidad. Estamos condenados, ¿no? Inevitablemente a vivir entre otros, ¿no? Entonces, nadie te pide que te guste o no te guste, nadie te piden que tengas la habilidad, ¿no? Que goces con eso, y entonces serás habilidoso, ¿no? Claro, le tienes que perder el asco a los demás, ¿no? Tienes que dejar de despreciar, tienes que dejar de pensar que tú eres el centro del mundo, ¿no? Tienes que pensar que cada uno piensa que es el centro del mundo, ¿no? De hecho, nos gusta la familia, ¿no? Somos amantes de la familia porque en la familia cada uno piensa que es el centro de la familia.
Pero claro, ya está difícil creerse el centro del mundo. Es un poco difícil de conseguir, ¿no? Ya ni los grandes genios ni los grandes actores consiguen mantenerse más de un pequeño tiempo en su en el liderazgo o en el primer puesto, ¿no? Enseguida hay recambio, enseguida viene otro relevo, ¿no? Entonces, que queda el pequeño consuelo, ¿no? De que sean familia. Entonces, si uno perdiera esas aspiraciones, ¿no? De ser el centro del mundo, se daría cuenta que en realidad debe mucho al mundo. Y si debe mucho al mundo y tiene una deuda con el mundo, le daría una energía ese hecho que viviría como un humano, ¿no? eh, para dejar constancia en el mundo que uno pasó por allí y cumplió su cometido, ¿no? Pagó su deuda. A ver, que veo aquí una pregunta. Alienación, Carlos Fernández me pregunta, ¿alienación exhaustiva, lenguaje o sujeto? Alienación del psicoanálisis, lenguaje y sujeto. Eso, a ver si, porque es que está un poco difícil. A ver, eso entendí. Vamos a ver. Por ejemplo, lo de las alienaciones, yo las he querido distinguir para decir que la alienación exhaustiva no es psicoanalítica, no permite pensar al humano, ¿no? La alienación equivalente tampoco, ¿no? Solo la alienación psicoanalítica, la de ni uno ni otro, ¿no? Que quiere decir uno y otro, no hay posibilidad de pensar la pulsión sin los demás conceptos, ¿no? No hay pulsión sin, ¿no? ni sin uno y sin otro, ¿no? Ese ni uno ni otro es un y, que la exhaustiva no nos permite pensar o uno u otro, ¿no? O el otro. Da igual que elijas uno que otro. No hay posibilidad de que dé igual que elijas la pulsión sin inconsciente o sin transferencia, ¿no? No, exhaustiva quiere decir que no lo permite. Y de hecho, hasta la dialéctica hegeliana, ¿no? Explicada desde esas alienaciones, siempre los avances fueron a nivel de cómo se pensaba la alienación, ¿no? Porque el psicoanálisis piensa que estás alienado en ti mismo, ¿no? Estás alienado en el significante, no te estás alienado en otro, estás alienado en una articulación significante para poder vivir, ¿no? Entonces, bueno, está bien que hagas la pregunta porque así aclara que estas cuestiones no son ¿no? para pensar una cosa u otra, sino, gracias Paula, sino para discriminar unas cosas de otras, porque según el instrumento que utilices, según la noción de alienación que utilices, así piensas el concepto. ¿Ok? Gracias, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Ok. Chao.